A esta hora se inicia Somos Familia de Dios, espacio de reflexión para promover la alegría del amor en las familias, buscando que cada persona descubra cómo hacer presente a Jesucristo en su vida familiar. Somos Familia de Dios, con el Centro Pastoral Familiar Sevilla. Familia, somos una familia. Familia de Dios, ¡ay, qué alegría! Bienvenidos al programa Somos Familia de Dios, un programa de la Pastoral Familiar de este hermoso municipio de Sevilla Valle y que está dedicado a todas las familias. Este programa se transmite todos los viernes a las 12 del mediodía por Caracol Radio, en Radio Sevilla 1530 AM. Y el objetivo es fomentar lo que es el tener la alegría de infundir amor en nuestras familias. Y hoy en Somos Familia de Dios vamos a tratar un tema muy interesante, como todos los temas. Y este tema principalmente nos compete a todos nosotros en la iglesia. Se trata de comprender que somos llamados a ser santos. Y para tratar este tema nos encontramos en la mesa de trabajo con nuestra guía espiritual, la hermana Rosacendi Campomanco, de la comunidad vicentina. También nos acompaña Ana Lucía Hernández Acevedo, Marta Lucía Bolaños, Luis Alberto Ramírez, David Castro Rendón, nuestro productor, y en el Control Master y también editor del programa Carlos Andrés Díaz Ateortúa, y su amigo, este servidor, que les habla, Martín Montilla Cano. Sean ustedes bienvenidos. Hoy nos apoya con la oración de inicio Beatriz Osorio. Gracias, Beatriz. Iniciamos hoy orando por la familia como lo haría el Papa León XIII. Arcángel San Miguel, defiéndenos en la lucha, sé nuestro amparo contra la adversidad y las acechanzas del demonio. Reprímale, Dios, pedimos suplicantes, y tú, príncipe de la malicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los otros malos espíritus que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. En la iluminación bíblica nos comparte su reflexión el psicólogo y compañero de la pastoral familiar y hermano de fe, Diego Moreno. Gracias, Diego, lo escuchamos. La santidad es un regalo, es un don, es una gracia, pero como cualquier regalo, para que sea efectivo y funcione, ha de ser aceptado y ha de ser puesto en funcionamiento, ha de ser puesto en práctica todo lo que se da para que funcione bien. Dice San Pablo en su primera carta a los Corintios, iniciando la carta, dice: Pablo, llamado por la voluntad de Dios a ser apóstol de Cristo Jesús, saluda junto con el hermano Sóstenes a los que forman la iglesia de Dios que está en Corinto, que en Cristo Jesús fueron santificados y llamados a formar su pueblo santo, junto con todos los que en otras partes invocan su nombre. Dice San Pablo que los que fueron santificados y llamados a formar parte del pueblo santo. Así que este llamado que el Señor nos hace a la santidad, este regalo que nos dice San Pablo, que fueron santificados, esa es la gracia del Señor. Ese es el regalo que el Señor nos da. Eso es todo lo que el Señor pone sobre nuestra vida, pero ha de ser aceptado. Por eso San Pablo dice, para los que fueron llamados a vivir en esa santidad, a vivir como pueblo de Dios, a hacer útil ese regalo que el Señor nos ha dado, a experimentarlo en nuestra vida. Eso es el llamado que el Señor nos ha hecho. Nos ha llamado a ser santos, pero también nos invita a que vivamos esa santidad, que seamos parte de ese pueblo, que seamos parte de los miles que aceptan ese regalo y lo ponen en vida, lo ponen en práctica, lo usan para su bien y para el bien de los demás. De eso es que se trata la santidad, de aceptar el regalo y usarlo en nuestra cotidianidad, usarlo en nuestra vida. Eso es lo que el Señor propone y es lo que debemos hacer para agradecer su regalo, para agradecer lo que Dios nos da. La santidad es una invitación. Aceptemos esa invitación del Señor y vivámosla, experimentémosla y hagamos grande nuestra vida en Dios. Estás escuchando Somos Familia de Dios,
el magazín de la Pastoral Familiar de Sevilla. En el programa de hoy vamos a tratar de la santidad y de cómo todos nosotros podemos y debemos ser santos, porque la santidad no es un privilegio de unos pocos, sino un deber de todos. Entonces iniciemos indagando en su significado. Santidad es un término que procede del vocablo latino santitas, que significa pureza, virtud, piedad, y es la característica de aquel que es santo. Ahora, santo puede hacer referencia al individuo bondadoso que no tiene culpa alguna. En el ámbito religioso, un santo es alguien que desarrolló un vínculo especial con Dios o que sobresale por su ética y valores morales. En términos generales, si se quiere llegar a ser santo, por lo menos se debe practicar el ayuno, saber perdonar, ser consciente del poder que tiene la oración, huir de todo tipo de tentaciones, practicar la justicia y no llevar a cabo la satisfacción de lo que son los deseos de la carne. En la Iglesia Católica concretamente, los individuos se convierten en santos a través de un proceso llamado canonización, que se surte en 4 pasos y que a grandes rasgos se desarrolla de la siguiente manera. Primero, el obispo diocesano y el postulador de la causa solicitan iniciar el proceso y presentan a la Santa Sede un informe sobre la vida y las virtudes de la persona. La Santa Sede, por medio de la Congregación de las Causas de los Santos, examina el informe y, si lo amerita, dicta el decreto Nihil Ostat, donde dice que nada impide iniciar la causa. Obtenido este decreto, el obispo diocesano dicta el decreto de introducción de la causa del ahora siervo de Dios. En el segundo, un tribunal designado por el obispo recibe los testimonios de las personas que conocieron al siervo de Dios. Luego, una comisión de censores señalados por el obispo analiza la ortodoxia de los escritos que haya dejado el siervo de Dios. Seguidamente, el relator de la causa elabora el documento denominado positio o positivo, en el que se incluyen los principales aspectos de la vida, virtudes y escritos del siervo de Dios. Viene entonces la discusión de la positio, hecha por una comisión de teólogos para que, finalmente, el Santo Padre dicte el decreto de heroicidad de virtudes en el que quien era siervo de Dios pase a ser considerado venerable. En el tercer paso se muestra a la comunidad al venerable como modelo de vida. Para ello elabora una lista con las gracias y favores pedidos a Dios por los fieles por intermedio del venerable. Después se examina un presunto milagro que se deberá atestiguar como un hecho que va más allá de la ciencia. Todos los antecedentes y los juicios del Congreso de Teólogos son estudiados y comunicados por un cardenal para ordenar la confección del decreto correspondiente y ser sometido a la aprobación del Santo Padre. Luego, el Santo Padre determina la fecha de la ceremonia litúrgica, en la que se declara beato al antes venerable. Finalmente, en el cuarto paso se da la aprobación de un segundo milagro, que debe haber sucedido después de la beatificación. Cumplido esto, se aprueba el decreto de canonización, que se da a conocer por el consistorio ordinario público a todos los cardenales de la Iglesia, y determina la fecha de la canonización, en la que se declara santo al beato. Vivir en santidad, entonces, significa llevar una vida completamente pura ante los ojos de Dios. Ser fieles en las cosas pequeñas y ordinarias, es decir, en el día a día. Vivir en santidad es crucial para recibir de Dios todo lo que deseamos. Recordemos que santidad significa separación del mal y debe haber en el corazón del cristiano un deseo real de vivir en santidad, o sea, estar separado de todo pecado y con una decisión firme de practicar la santidad. Por supuesto, esto implica muchos sacrificios, pero vale la pena. Nuestra vida está segura en manos de Dios. Sin importar las luchas o pruebas en el camino, Cristo nos ama, murió por nosotros y merece que vivamos en santidad. Para resumir, la santidad es aprender a tener en la vida cotidiana la misma vida de Cristo que se ha recibido ya en el bautismo y que debe ser desarrollada a lo largo del día, todos los días. En particular, en la vida de familia, la santidad no es solo un llamado, sino que es posible y necesaria. Queda claro entonces que la santidad es posible porque es un don de Dios, que Él ofrece a todo el que quiere recibirlo, porque Dios quiere que seamos santos, es decir, que seamos como Él, y que nos parezcamos a Él en nuestro ser y en nuestro actuar. Esa fue su intención cuando dijo, en el Génesis capítulo 1, versículo 26, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Por tanto, estamos llamados a ser santos, a ajustar nuestra voluntad y nuestro obrar a la voluntad de Dios.
¿Sabías que en la Pastoral Familiar de Sevilla puedes solicitar consejería espiritual, orientación en métodos de planificación familiar natural, preparación para el sacramento del matrimonio, catequesis para mayores de 21 años en los sacramentos de iniciación cristiana, crecimiento espiritual para niños entre 6 y 12 años, apoyo profesional a parejas y padres de familia? Visítenos en la Escuela de las Marianitas lunes, miércoles y viernes de 2:30 a 5 de la tarde y sábados de 10 de la mañana a 12 del mediodía. O comuníquese con nosotros a través del 317-500-0300 o al correo electrónico pastoralfamiliarcentrosevilla@gmail.com. Santo hay que ser feliz, no hay santidad sin felicidad. Para ser santo hay que ser feliz primero. Para ser santo hay que ser sencillo, no hay santidad sin sencillez. Para ser santo hay que ser sencillo primero. Para ser santo hay que estar un poco loco, un poco loco. Y un poco loco para ser feliz, un poco loco para ser sencillo, un poco loco para estar enamorado y loco por Dios. Para ser santo hay que dar amor, no hay santidad si no hay amor. Para ser santo hay que dar mucho amor primero. Para ser santo hay que obedecer, no hay santidad sino obediencia. Para ser santo hay que obedecer primero. Para ser santo hay que hacerse como un niño para ser santo. Un poco loco para dar amor, un poco loco para obedecer, un poco loco para estar enamorado y loco por Dios. Hay que orar y cantar, no hay santidad sin oración. Para ser santo hay que orar y cantar primero. Para ser santo hay que trabajar, no hay santidad si no hay esfuerzo. Para ser santo hay que trabajar primero. Para ser santo hay que trabajar y jugar todo a su tiempo. Y darse tiempo para orar y cantar. Y darse tiempo para amar. Y darse tiempo para estar enamorado y loco por Dios. Un poco loco para dar amor. Un poco loco para ser feliz. Un poco loco para estar enamorado y loco por Dios. Y loco por Dios. Estás escuchando Somos Familia de Dios, el magazine de la Pastoral Familiar de Sevilla. Si Dios quiere que seamos santos, nosotros también debemos quererlo. Claro que para creerlo, muchos de los oyentes, igual que nosotros en la mesa, se preguntarán ¿cómo ser santos en el siglo XXI?
Más allá de las épocas y los lugares, la santidad cristiana es una sola, aun cuando a veces consideramos estándares sobre ser santo o santa que no corresponden con los tiempos que vivimos y que definitivamente no nos ayudan a comprender el llamado universal que Dios está haciendo a cada uno a la santidad. Por eso hemos de vivir un modelo de santidad acorde con el desafío de la época y el contexto en que vivimos, sabiendo que la voz de Dios se deja sentir a través de los misterios de la historia, con sus luces y con sus sombras. Mencionemos entonces algunos rasgos para realizar la vocación a la santidad, porque se es santo y santa no en un mundo abstracto o ideal, sino en un contexto concreto de vida. Entonces, un santo en la actualidad podrá tener estas posibles características. Lo primero es ser seguidor de Jesucristo, permanecer en el camino de discipulado, viviendo la experiencia de entrega y comunión con Jesús resucitado. Y ese modelo de seguimiento lo encontramos en el Nuevo Testamento, particularmente en los Evangelios. También la vida del santo tendrá centralidad en la palabra de Dios. El santo se deja transformar por su palabra, la vive, la ora en lo profundo del corazón y en el encuentro con los hermanos. La palabra de Dios está en el centro del camino cristiano. Un santo es testigo de la misericordia de Dios porque la ha experimentado más de cerca y siente el llamado a comunicarla a los demás de todas las maneras. Por ejemplo, con el sentido ecológico de comunión con la creación, porque hoy, cuando somos tan sensibles a los temas relativos al medio ambiente, necesitamos un modelo de santidad que invite a una comunión respetuosa con la naturaleza y que apueste por un sentido ecológico de encuentro con la creación. Un santo desarrolla un talante profético frente a la lógica del egoísmo capitalista, es decir, se desmarca de la lógica consumista de la sociedad mercantilista. Es profeta, viviendo un estilo sobrio y sencillo de relación con las cosas, denunciando con la propia existencia todas las esclavitudes que nos vienen impuestas por la idolatría de la mercancía, por la deshumanización de una sociedad basada en la acumulación insolidaria de riquezas. En esto me atrevo a dar mi apreciación personal, y es que no se trata de que una persona o familia tenga que vivir totalmente desprovista de bienes materiales, o que por tenerlos no sea santa, es sencillamente que se tenga una relación justa con lo que se posee. Que viva una experiencia renovada de la contemplación, debido a que hoy, más que nunca, hombres y mujeres debemos experimentar a Dios en el fuego de la oración contemplativa. Para que lo divino no se convierta en un asunto de meras palabras, lo prioritario es dejarse transformar por el Dios vivo en la contemplación y el silencio. Y por supuesto, ser dóciles al Espíritu Santo. Cada hombre y cada mujer del siglo XXI seamos dóciles a la acción renovadora del Espíritu Santo en la Iglesia, a sus dones y carismas para edificar el pueblo de Dios y a la experiencia siempre nueva que da la presencia del Espíritu de Dios presente en cada uno. La santidad tiene un sentido comunitario y eclesial. El santo no vive aislado, es siempre un hombre que se entrega a Dios y a los hermanos como miembro vivo de una comunidad eclesial, encarnando el misterio de la comunión en Cristo, así como es solidario, reflejando su amor a los pobres, con sentido de la justicia. En un mundo con tantas injusticias y desigualdades, no podríamos entender la santidad sin una búsqueda activa de un cambio social, como el modelo que nos da Jesús en el Sermón de la Montaña, viviendo la santidad a través de gestos concretos de amor y entrega a los pobres y la solidaridad con las víctimas. La santidad surge desde los sanos valores laicales. Los tiempos nos están llamando a ser santos desde los valores positivos del mundo, construyendo con personas de buena voluntad, ejerciendo nuestro trabajo y profesión con alegría y espíritu de servicio, participando en una comunidad de vecinos y desde lo cotidiano, como haciendo las compras o en el transporte. Es importante mantener un renovado sentido misionero y evangelizador. En medio de los afanes de la mundanal actividad que domina muchos ambientes, se nos invita a vivir la gracia de la santidad con actitud misionera y evangelizadora, haciendo presente al Señor más allá del templo y la religión, allí donde las personas se reúnen y comparten las preocupaciones de cada día. Y claro que hay que ser santos y santas con María, la mujer nueva para el nuevo tiempo. Vivamos nuestra experiencia de la santidad en estrecha comunión con María, la Madre del Señor. En ella se realizan la plenitud y las características de la santidad del siglo XXI, porque María es modelo magnífico de santidad en la Iglesia para todos los tiempos.
¿Sabías que en la Pastoral Familiar de Sevilla puedes solicitar consejería espiritual, orientación en métodos de planificación familiar natural, preparación para el sacramento del matrimonio, catequesis para mayores de 21 años en los sacramentos de iniciación cristiana, crecimiento espiritual para niños entre 6 y 12 años, apoyo profesional a parejas y padres de familia? Visítenos en la Escuela de las Marianitas lunes, miércoles y viernes de 2:30 a 5 de la tarde y sábados de 10 de la mañana a 12 del mediodía, o comuníquese con nosotros a través del 317-500-0300 o al correo electrónico pastoralfamiliarcentrosevilla@gmail.com. Escucha tú la palabra de Dios. En Somos Familia de Dios, Palabra del Señor. Escucha tú la palabra de Dios. Feliz y bendecido domingo 32 del tiempo ordinario. Continuamos la lectura continua y permanente del Evangelio de Marcos. En este domingo tomemos en familia, releemos en familia Marcos 12 del 38 al 44. En este pasaje Jesús nos invita el don y la virtud de la generosidad. En la imagen de la mujer viuda y pobre que va al templo y da 2 moneditas, echa todo lo que tenía. A pesar de ser pobre, de esa condición económica, tiene a Dios en su corazón y comprende que Dios la ama. Y como Dios la ama, provee, le da para compartir, para ser solidaria, para que su vida no dependa de sus bienes, de lo que tiene, sino realmente de su propia experiencia de fe. El que tiene fe cristiana aprende a dar, a darse, a donarse. Así es muy importante recuperar este testimonio evangélico de la generosidad en la pareja. En la pareja, lo que uno de los dos tiene es para los dos. Existe en la iglesia la comunión de bienes, es decir, la economía se comparte, se es solidaria, un solo bien a pesar de ser dos. Este es el sentido de lo que dice Jesús y la palabra de Dios, los dos serán una sola carne. La tarea fundamental de esta semana es en la familia, especialmente con los hijos, enseñarlos a ser generosos, el testimonio de aprender a dar, nada de codicia o de tacañería, porque no es propio de los que tienen la fe. Reciban mi bendición en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor, ¿a quién podemos ir? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. Escucha tú la palabra de Dios. En Somos Familia de Dios, Palabra del Señor. Escucha tú la palabra de Dios. Píldoras de fe. Dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Mateo 5:9. Píldoras de fe. Pastoral Familiar de Sevilla. Vive en Somos Familia de Dios. La santidad es el símbolo de la perfección en la vida de todo cristiano y se vive en la cotidianidad, porque todos somos santos para Dios. Santo es el que ama, el que se gasta su tiempo en los demás, el que es alegre y divertido por cariño y regala su ternura. Santo es el que pone sus preocupaciones en Dios, el que vive atento al hermano, el que llora con quien sufre, el que regala los detalles. Santo es el que facilita la tarea, el que libera de la culpa, el que cura un resentimiento. El santo actúa ecológicamente, es apasionado por la vida y no se deja abatir por los problemas. Santo es aquel que trabaja por conseguir justicia y es misericordioso, es el que descansa al preocupado. El santo sabe vivir en amistad, disculpa a todos y hace encontrar a Dios. El santo todo lo vive en compañía de Dios. Vive en Somos Familia de Dios. Si te perdiste algún detalle de nuestro programa de hoy, síguenos en YouTube, Pastoral Familiar Centro Sevilla.
Ser santos no es una proeza sobrehumana, es sencillamente vivir en forma auténtica nuestra condición humana, conforme a la propia vocación y estado de vida. Hablemos entonces de la familia como camino a la santidad. En programas anteriores hemos dicho que la familia es el núcleo de la sociedad y hoy queremos decir que como familias cristianas, constructoras de sociedad, debemos de caminar hacia la santidad. Y para esto es de gran importancia hablar de los sacramentos, ya que cada vez que se recibe un sacramento, uno vive la vida de santidad y se vive como Cristo lo hizo. El Concilio Vaticano II, en particular con la Constitución Dogmática Lumen Gentium, publicada en 1964, sostiene en el numeral 40 que los seguidores de Cristo, llamados por Dios no en razón de sus obras, sino en virtud del designio y gracia divinos y justificados en el Señor Jesús, han sido hechos por el bautismo, sacramento de la fe, verdaderos hijos de Dios y partícipes de la divina naturaleza, y por lo mismo realmente santos. En consecuencia, es necesario que con la ayuda de Dios conserven y perfeccionen en su vida la santificación que recibieron. Y en referencia al matrimonio, una vez que se formulan el mutuo consentimiento, el esposo y la esposa reciben la gracia del sacramento, que los acompañará durante toda su vida. Esa gracia es santificante y da a los esposos el don de Cristo a lo largo de toda su vida matrimonial. Así, en medio de los múltiples problemas que pueda tener la vida matrimonial, la gracia no descansa, sino que está activa. Entonces, por el hecho de darse el mutuo consentimiento ante un testigo cualificado que es el sacerdote y dos testigos comunes, hay santidad, hay gracia, hay don de Dios en la pareja que contrajo matrimonio. Sabemos que en el matrimonio se presentan diariamente problemas, conflictos, situaciones complicadas. Ante esto, los esposos deben de ver la oportunidad para que la santidad se manifieste. Las pérdidas de paciencia al velar por el cuidado de los hijos, más cuando hay enfermedades o crisis, todo esto desde el corazón de Cristo debe vivirse como don de amor, con luchas, las fatigas y con los pequeños y grandes esfuerzos. Así, la santidad familiar implica emprender el hermoso don de la familia y luchar por la educación para que cada hijo que se haya recibido sea reflejo del amor de Dios. El cuidado de los hijos en particular tiene muchos momentos gratos e ingratos, que debemos aprender a leer desde la perspectiva del amor, un amor que infunde Dios en nuestro corazón al acercarnos a Él y que es entrega desinteresada, pues el amor nace y crece dando. El amor y la alegría que provoca el acercamiento a Dios es uno de los pilares para afrontar la crisis familiar. Recordemos a Santa Gianna Beretta Molla, que demostró con sus acciones diarias el amor por su familia, y que la santidad no está solo hecha de designios extraordinarios, está hecha sobre todo de la adhesión cotidiana a los designios inescrutables de Dios. En forma simple se puede decir que la santidad es ser otro Cristo. Eso que suena tan difícil es un don que se ha otorgado a toda persona que haya sido bautizada, como afirmó la Lumen Gentium. Desde que se recibe el sacramento del bautismo, Cristo habita en cada uno. De ese modo, ser santo será ser cada vez más uno mismo, en cuanto que ya no soy yo quien vive, sino Cristo quien vive en mí. La peor propaganda que haya podido recibir la santidad es aquella que la mostró como algo tan heroico o exagerado que la hacía sonar como algo sobrehumano. Todo lo contrario, en Cristo Verbo encarnado, ser santo significa aprender a ser humano. La santidad entonces es aprender a tener en la vida cotidiana la misma vida de Cristo, gracia que hemos recibido ya en el bautismo para desarrollarla a lo largo de la vida en el día a día. Entonces, si Dios quiere que seamos santos, ¿por qué tú o yo no lo vamos a querer? Estás escuchando Somos Familia de Dios, el magazine de la Pastoral Familiar de Sevilla. Escucha atentamente. ¿Acaso sabes qué es el presente? Porque el hoy nace continuamente y este mundo te tiene inconsciente. Ven, ponte al frente, acepta el reto y grita salesiano. Yo también me comprometo. La aventura de la santidad comienza con un sí a Dios. El secreto de la santidad es no cansarte de empezar siempre, porque ser santo siendo feliz, se es feliz siendo santo. Otros han brillado, llama y no buscan
socializar, no importa el medio si es virtual, juega, canta, baila ya y no te olvides de orar siempre, porque ser santo siendo feliz, se es feliz siendo santo. Necesitamos santos que usen jeans e internet, salesianos que griten como Cristo quiero ser. Yo también me comprometo, la santidad es mi reto. Yo me comprometo, sí, la santidad es mi reto. Yo también me comprometo, la santidad es mi reto. Yo me comprometo, sí, la santidad es mi reto. Yo también me comprometo, la santidad es mi reto. Yo me comprometo, sí, la santidad es mi reto. Yo también me comprometo, la santidad es mi reto. Yo me comprometo, sí, la santidad es mi reto. Es mi reto. Vive en Somos Familia de Dios. El Papa Francisco nos da algunas ideas sobre la santidad que nos demuestran que esta es un verdadero llamado de Dios. La primera de ellas es: se puede ser santo en la vida de todos los días. Segundo, la felicidad es una característica del santo. Tercero, santidad es realizar las obras de misericordia. Cuarto, las bienaventuranzas son camino de santidad. Quinto, la santidad no es un camino fácil. Sexto, es la verdadera reforma de la Iglesia. Y por último nos dice que la santidad es una gracia de Dios. Conociendo esto, podemos decir que la santidad es ser verdaderos cristianos y que estas ideas se pueden complementar con acciones que hoy en día hacemos en las redes sociales casi sin darnos cuenta, pero aplicándolas a la vida cristiana, en la vida de comunidad, como lo son: dar like, seguir, compartir y bloquear, dar like y amar a los hermanos, seguir a Cristo y a sus enseñanzas, compartir la buena nueva del Evangelio y bloquear al demonio y a cualquier tentación. Estas acciones, unidas a una vida de permanente conversión, nos permitirán caminar un poco más hacia la santidad y a, como dice el Papa Francisco, ser santo en la vida de todos los días. Vive en Somos Familia de Dios. ¿Sabías que en la Pastoral Familiar de Sevilla puedes solicitar consejería espiritual, orientación en métodos de planificación familiar natural, preparación para el sacramento del matrimonio, catequesis para mayores de 21 años en los sacramentos de iniciación cristiana, crecimiento espiritual para niños entre 6 y 12 años, apoyo profesional a parejas y padres de familia? Visítenos en la Escuela de las Marianitas lunes, miércoles y viernes de 2:30 a 5 de la tarde y sábados de 10 de la mañana a 12 del mediodía, o comuníquese con nosotros a través del 317-500-0300 o al correo electrónico pastoralfamiliarcentrosevilla@gmail.com. El 1 de noviembre de cada año celebramos la fiesta de Todos los Santos, efemérides que nos recuerda la gran dignidad de lo que significa ser persona, el sentido definitivo del proyecto de Dios sobre el hombre y la mujer, que es compartir con nosotros el misterio de su propia santidad. Hoy la hermana Rosa Sendy nos comparte al respecto. Saludo fraternalmente a todos los santos de la mesa de trabajo
y a los santos que a esta hora de la tarde sintonizan nuestro programa radial Somos Familia de Dios, parafraseando las palabras que San Pablo dirige a la comunidad de Éfeso. A los santos que están en Sevilla y a los fieles en Cristo Jesús, gracia y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. El llamado a la santidad es una vocación universal que está presente desde las primeras páginas de la Sagrada Escritura. Así lo proponía el Señor a Abraham: camina en mi presencia y sé perfecto. Y también en el libro de Levítico, capítulo 20, versículo 26, leemos: sean ustedes santos porque yo el Señor soy santo, y los he distinguido entre las demás naciones para que sean míos. Y el mismo Señor Jesús en el Nuevo Testamento afirma: sean santos como mi Padre es santo. Para iluminar este llamado a la santidad en el mundo actual, el Papa Francisco nos ha regalado en el año 2018 la exhortación apostólica Gaudete et Exsultate, que traduce alegraos y regocijaos. El objetivo del Papa en esta encíclica es hacer resonar una vez más el llamado a la santidad, procurando encarnarlo en el contexto actual, con sus riesgos, desafíos y oportunidades. Porque a cada uno de nosotros el Señor nos eligió para que fuésemos santos e irreprochables ante Él por el amor. Para llegar a la santidad tenemos el ejemplo de los santos que ya han llegado a la presencia de Dios y que mantienen con nosotros lazos de amor y comunión. Tenemos el ejemplo de tantos santos ya beatificados y canonizados, algunos más conocidos que otros, santos fundadores de comunidades como San Vicente de Paúl, que junto con Santa Luisa de Marillac escucharon los gritos de los pobres de su época y dieron respuesta a esta necesidad, reuniendo a jóvenes campesinas para que les sirvieran, dando origen a la Congregación de las Hijas de la Caridad. Santos jóvenes como Santa María Goretti, joven italiana que fue canonizada por la virtud de su vida y por haber muerto mártir por conservar su pureza, y como el beato Carlo Acutis, quien a sus 15 años se va para la patria celestial, estudiante y aficionado de la programación, declarado beato en el año 2020. Amante de la Eucaristía, Carlo dedicó gran parte de su vida a documentar y difundir los milagros eucarísticos a través de su propio sitio web. Fue hecho venerable por el Papa Francisco en el año 2018 y en el año 2019 se hizo famoso luego de que su cuerpo fuera encontrado incorrupto a 14 años de su muerte. En la actualidad es conocido como el ciberapóstol de la Eucaristía. Tenemos también los santos de la puerta del lado, los santos que aún vivimos, que somos la iglesia militante, recordando que la iglesia está en 3 estados: iglesia celestial o iglesia gloriosa, los que ya están gozando de la patria eterna; iglesia militante, los que aún estamos caminando como peregrinos en esta tierra; e iglesia purgante, los que aún están en la pena temporal en el purgatorio. De hecho, esta semana hemos recordado a nuestros fieles difuntos. Sigamos orando por ellos. La iglesia militante es la clase media de la santidad, porque el llamado también es para ti. Santos muy cerca de nosotros. Vemos el ejemplo de nuestras madres. Lo digo, lo repito y estoy convencida. Nuestras madres son santas, siempre y cuando encarnen las virtudes de la Virgen María, igual que nuestros padres, cuyo ejemplo cercano es San José, el Padre Nutricio, el Padre Custodio, el Padre que en el silencio cuida de la familia de Nazaret y la conduce a la búsqueda de la voluntad de Dios. También tenemos familias santas, porque si los padres y madres de familia son santos, cultivan familias santas con hijos educados en la fe. Tenemos el ejemplo de aquellos que silenciosamente hacen el bien, muchos sacerdotes y consagrados que entregan su vida generosamente por su pueblo, porque Dios quiso entrar en una dinámica popular, en la dinámica de un pueblo. ¿Eres consagrada o consagrado? Sé santo viviendo con alegría tu entrega. ¿Estás casado? Sé santo amándote y ocupándote de tu esposa, de tu esposo, como Cristo lo hizo con la iglesia. ¿Eres un trabajador? Sé santo cumpliendo con honradez y competencia tu trabajo al servicio de los hermanos. ¿Eres padre, abuela o abuelo? Sé santo enseñando con paciencia a los niños a seguir a Jesús. ¿Tienes autoridad? Sé santo luchando por el bien común y renunciando a tus intereses personales.
En la iglesia santa y compuesta de pecadores encontrarás todo lo que necesitas para crecer hacia la santidad. Cada santo es una misión, es un proyecto del Padre para reflejar y encarnar en un momento determinado de la historia un aspecto del Evangelio. La santidad no es sino la caridad plenamente vivida, nos dice el Papa Emérito Benedicto XVI. No tengas miedo de la santidad, no te quitará fuerzas, vida o alegría. Todo lo contrario, porque llegarás a ser lo que el Padre pensó cuando te creó. No tengas miedo de apuntar más alto. No tengas miedo de dejarte guiar por el Espíritu Santo. En la vida existe una sola tristeza, la de no ser santos. También Monseñor Luis José Rueda Aparicio nos ofrece su reflexión sobre la santidad. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, y esto nos debe animar a nosotros en el camino de la santidad. Es posible la santidad, es necesaria la santidad. Es posible porque Dios nos la da si nosotros nos abrimos a su plan de salvación. Es necesaria porque el mundo necesita hombres y mujeres de manos limpias y de puro corazón. Toda la santidad encuentra en Cristo su fuente. Toda la santidad encuentra en Cristo su meta, y toda la santidad se va animando en el camino de la vida con el Cordero que es Cristo Jesús y con su sangre bendita, y es de allí de donde brota la esperanza para nosotros. Él es el santo de los santos, Él es el Rey de la santidad, es el santo feliz porque ha cumplido la voluntad del Padre. Y así también fue llamada la Virgen María. Dichosa tú que has creído. Ella vivió como nadie las bienaventuranzas de Jesús. Ella es la que se estremecía de gozo en la presencia de Dios, la que conservaba todo en su corazón y se dejó atravesar por la espada. Es la santa entre los santos, la más bendita, la que nos enseña el camino de la santidad y nos acompaña. Ella no acepta que nos quedemos caídos y a veces nos lleva en sus brazos sin juzgarnos. Conversar con ella nos consuela, nos libera y nos santifica. La madre no necesita de muchas palabras, no le hace falta que nos esforcemos demasiado para explicarle lo que nos pasa. Basta musitar una y otra vez: Dios te salve María, llena eres de gracia. El hombre de fe, la mujer de fe al estilo de María, al estilo del Señor Jesús, y tomándolos a ellos como ejemplo de vida y de santidad, logran santificarse en las pequeñas y grandes misiones que Dios les concede en cada uno de los ambientes donde viven. El santo no es el que hace cosas extraordinarias, sino aquel que hace de lo ordinario de la vida, de lo pequeño de la vida, de los trabajos, de los encuentros con las personas, de la manera como asume las dificultades y las alegrías, de una manera extraordinaria. Tú y yo estamos llamados a la santidad. Busquémosla en Cristo. Él es la fuente de la santidad, el modelo de la santidad y la meta de la verdadera dicha, de la verdadera felicidad, de la verdadera santidad. La santidad produce alegría. Los santos son hombres y mujeres que viven en la alegría, en la felicidad, en la dicha de Dios, porque de Dios viene la verdadera alegría. Viven en la alegría, o sea, los santos que aún vivimos, porque los que ya están gozando de la iglesia celestial o los que están en la iglesia purgante ya vivieron esta vida a plenitud o están purificándose para pasar a la vida eterna. Somos nosotros los santos de hoy, los santos que aún vivimos en camino de conversión, en camino de santidad. Bueno, en este mes de noviembre celebramos el 1 la fiesta de todos los santos y el 2 la conmemoración de los fieles difuntos. Abordemos un poco el tema del culto a la llamada Santa Muerte. Esta es una práctica que está tomando mucho auge, sobre todo en México y Argentina. Pero recientemente el Consejo Ecuménico de México, integrado por varias iglesias cristianas, declaró que el culto a la Santa Muerte es totalmente incompatible con el mensaje de Cristo y exhortó al pueblo de Dios a alejarse de cualquier manifestación de veneración a este ídolo. Notemos que el Consejo Ecuménico lo llama ídolo y la idolatría va en contra de la manifestación de Dios como único Rey y Señor, porque la idolatría es anteponer algo o alguien antes que el verdadero Dios. Mucho cuidado. Por eso dejémonos instruir por el magisterio de la Santa Madre Iglesia, que tiene la sabiduría para dirigirnos, para exhortarnos y para conducirnos a la purificación de nuestra fe. Fe que muchas veces se manifiesta en la piedad popular, devociones, procesiones, novenas a los santos. Y es válido siempre y cuando contribuya a fomentar la fe del pueblo de Dios. A este respecto, la Sagrada Congregación para el Culto Divino ha advertido sobre los peligros que pueden desviar la piedad popular y las sugerencias que propone para poner remedio a estas eventuales limitaciones y defectos que de ellas se derivan. El magisterio
que subraya los valores innegables de la piedad popular, no deja de indicar algunos peligros que pueden amenazarla. Presencia insuficiente de elementos esenciales de la fe cristiana, el escaso contacto directo con la Sagrada Escritura, el distanciamiento respecto a la vida sacramental de la Iglesia, la tendencia a separar el momento cultual de los compromisos de la vida cristiana, favorecer la entrada de las sectas y de conducir a la superstición, la magia, el fatalismo o la angustia. Se debe evangelizar la piedad popular, ponerla en contacto con la palabra del Evangelio para que sea fecunda. Esto la liberará progresivamente de sus defectos. En esta labor de evangelización de la piedad popular, el sentido pastoral invita a actuar con una paciencia grande y con una prudente tolerancia, inspirándose en la metodología que ha seguido la Iglesia a lo largo de la historia: oración, caridad espiritual y corrección fraterna. Continuemos un poco con la aclaración a este llamado culto a la Santa Muerte, que es más bien una superstición disfrazada de devoción popular. La muerte no estaba contemplada originalmente en el plan divino, pues aunque el ciclo vital del hombre en el tiempo incluye la muerte, Dios lo destinaba a no morir. Por tanto, la muerte fue contraria a los designios de Dios Creador y entró en el mundo como consecuencia del pecado de nuestros primeros padres. La muerte entonces se convirtió en el último enemigo del hombre que debía ser vencido. Y Cristo, Hijo de Dios encarnado, lo venció con su muerte y resurrección para que todos gozáramos de la vida eterna. El pecado se ha dado por instigación del demonio. Por eso se hace la relación entre el demonio y la muerte. Tras la elección desobediente de nuestros primeros padres, se halla una voz seductora opuesta a Dios que por envidia los hace caer en la muerte. Detrás del culto a la muerte está el demonio y los que a él le pertenecen. El demonio aprovecha la ignorancia de las personas para hacerse rendir culto a través de la muerte. Y recordemos que Dios no es un Dios de muertos, sino un Dios de vivos. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir una ganancia. Pero si el vivir en la carne resulta para mí un beneficio de la obra, entonces ¿qué escoger? Nos dice San Pablo en su carta a los Filipenses. Esta sí es una verdad de fe. El sentido cristiano sobre la muerte está dado en estas palabras: estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Vivir en Cristo es algo enormemente emocionante para el cristiano. El vivir significa una labor fructífera en la que puedo tomar el mayor gozo. No sé entonces qué escoger. Ambas posibilidades son muy seductoras. El cristiano no vive con algún anhelo indecible de escapar, de evadirse de la vida, de salir corriendo de ella. No, el vivir es Cristo. Y evidentemente el Espíritu de Dios pesa más a favor de la vida. Y confiando en esto, sé que me quedaré, que aún permaneceré con todos ustedes para el provecho y gozo de la fe. Pero el enfrentarse a la posibilidad de la muerte no significa que se esté cansado de la vida, sino que la muerte solo puede significar una más maravillosa y más profunda relación con Cristo. Eso es lo que hace que valga la pena vivir la vida. El morir es una ganancia solo si estás preparado para decir: para mí, la vida es Cristo. Estás escuchando Somos Familia de Dios, el magazine de la Pastoral Familiar de Sevilla. Momentos Kairos en Somos Familia de Dios. El pasado 21 de octubre, la Iglesia Católica celebró a Santa Laura Montoya. Esta gran mujer, la Madre Laura Montoya, maestra de misión en América Latina, servidora de la verdad y de la luz del Evangelio, nació en Jericó, Antioquia, pequeña población colombiana, el 26 de mayo de 1874, en el hogar de Juan de la Cruz Montoya y Dolores Upegui, una familia profundamente cristiana. Recibió el bautismo 4 horas después de su nacimiento. El sacerdote le dio el nombre de María Laura de Jesús. 2 años tenía Laura cuando su padre fue asesinado en una guerra fratricida por defender la religión y la patria. Dejó a su esposa y a sus 3 hijos en orfandad y dura pobreza a causa de la confiscación de los bienes por parte de sus enemigos. De labios de su madre, Laura aprendió a perdonar y a fortalecer su carácter con cristianos sentimientos. Los dolores y sufrimientos de su infancia la ayudaron a unirse más a Dios. Aceptando con amor el sacrificio, fue dominando las dificultades del camino. La acción del Espíritu Santo y la lectura espiritual, especialmente de la Sagrada Escritura, la llevaron por los caminos de la oración contemplativa, penitencia y el deseo de hacerse religiosa en el claustro carmelitano. Tenía sed de Dios y quería ir a él como bala de cañón. Esta mujer admirable
crece sin estudios por las dificultades de pobreza a causa de su orfandad hasta la edad de 16 años, cuando con la ayuda de su tía María de Jesús pudo estudiar para ser maestra pensando en trabajar y así ayudar económicamente a su familia. En 1893 se graduó como maestra elemental de la Escuela Normal Superior de Medellín. Laura dedicó muchos años a la carrera docente, pasando por varios colegios y proyectos educativos de distinta naturaleza. Siempre quiso hacer su trabajo un apostolado, aunque eso en más de una ocasión le causó fricciones laborales y ser objeto de calumnias e incomprensiones. A pesar de eso, Laura no se desanimó y decidió responder a una de las mayores inquietudes que le habían acompañado por años: evangelizar a los indígenas. En 1908 empezó a trabajar con los nativos que vivían entre San Pedro de Urabá y el Cerare. Laura mantenía el deseo de hacerse monja de clausura carmelita, pero las ganas de llevar el evangelio a los indígenas pudieron más al final. Quería llevarles la buena noticia de un Dios que ama profundamente a todos los seres humanos sin distinciones. En 1914, apoyada por Monseñor Maximiliano Crespo, obispo de Santa Fe de Antioquia, funda una familia religiosa, las Misioneras de María Inmaculada y Santa Catalina de Siena, obra religiosa que rompe moldes y estructuras insuficientes para llevar a cabo su ideal misionero, según lo expresa en su autobiografía. Necesitaba mujeres intrépidas, valientes, inflamadas en el amor de Dios, que pudieran asimilar su vida a la de los pobres habitantes de la selva para levantarlos hacia Dios. Después de pasar los últimos 9 años de su vida postrada en una silla de ruedas, la Santa Madre Laura falleció el 21 de octubre de 1949, dejando una congregación en expansión, con 90 casas en 3 países y 467 religiosas. Su legado puede ser considerado como una contribución excepcional a la pastoral de los pueblos latinoamericanos. La Madre Laura fue canonizada el 12 de mayo de 2013 en la Ciudad del Vaticano. Dios de poder y misericordia, que elegiste a Santa Laura Montoya, Virgen, propagar la fe entre los más débiles y alejados. Concédenos por su ejemplo, que contemplando el rostro de Cristo, ganemos para Él con la caridad muchos hermanos. Momentos Kairos en Somos Familia de Dios. ¿Sabías que en la Pastoral Familiar de Sevilla puedes solicitar consejería espiritual, orientación en métodos de planificación familiar natural, preparación para el sacramento del matrimonio, catequesis para mayores de 21 años en los sacramentos de iniciación cristiana, crecimiento espiritual para niños entre 6 y 12 años, apoyo profesional a parejas y padres de familia? Visítenos en la Escuela de las Marianitas lunes, miércoles y viernes de 2:30 a 5 de la tarde y sábados de 10 de la mañana a 12 del mediodía, o comuníquese con nosotros a través del 317-500-0300 o al correo electrónico pastoralfamiliarcentrosevilla@gmail.com. Caminando juntos en Somos Familia de Dios. El logotipo oficial del Camino Sinodal, inspirado a la diseñadora gráfica y comunicadora francesa Isabelle de Seniles, está representado así: un árbol grande y majestuoso lleno de sabiduría y luz que alcanza el cielo como signo de profunda vitalidad y esperanza que expresa la cruz de Cristo. Lleva la Eucaristía que brilla como el sol. Las ramas horizontales abiertas como manos o alas sugieren al mismo tiempo el Espíritu Santo. Y vemos al pueblo de Dios que no es estático. Está en movimiento, en referencia directa a la palabra sínodo, que significa caminar juntos. El pueblo está unido por la misma dinámica que le comunica este árbol de la vida desde el que inicia su caminar. El pueblo está representado en 15 siluetas que resumen toda nuestra humanidad en sus diversas situaciones de vida, generaciones y orígenes, reforzado con multiplicidad de colores vivos como signo de alegría. No hay jerarquía entre estas personas, están todas en el mismo plano. Jóvenes, ancianos, hombres, mujeres, adolescentes, niños, laicos, religiosos, padres, parejas, solteros. El obispo y la monja no están delante de ellos, sino entre ellos. Con toda naturalidad, los niños y luego los adolescentes abren su camino en referencia a estas palabras de Jesús en el Evangelio. Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a los sabios y a los entendidos y las has revelado a los pequeños. Mateo 11:25. Y en la base horizontal de izquierda a derecha se lee: por una iglesia sinodal, comunión, participación y misión, subrayando y reforzando la marcha.
y termina con el título Sínodo 2021-2023. Así el pueblo de Dios, que somos todos, está convocado desde el 9 de octubre a preparar el Sínodo de la Sinodalidad para lograr una comprensión más profunda de la fe. Caminando juntos, en Somos Familia de Dios. Píldoras de fe. Alegres en la esperanza, pacientes en los sufrimientos, constantes en la oración. Romanos 12:12. Píldoras de fe. Pastoral Familiar de Sevilla. El 14 de noviembre, en la parroquia de San Antonio de Padua, ubicada en el corregimiento de San Antonio, vamos a tener un bingo familiar. Yo quiero aprovechar este espacio para invitarlos a participar de esta gran actividad que es en beneficio de nuestra parroquia, con la finalidad de recaudar algún dinero para seguir con las obras materiales que allí se están llevando. Usted nos puede colaborar comprando un bono de solidaridad, el cual tiene un precio de 15.000 pesos, con el cual usted puede adquirir el almuerzo para ese día, más una tabla de bingo. El primer bingo se jugará a las 10 de la mañana. En el transcurso del día vamos a tener diferentes presentaciones artísticas, la Santa Misa a las 12 del mediodía, y vamos a terminar con el último bingo con un gran premio mayor de $500,000 pesos. Puede comprar el bono en la sacristía de nuestra Basílica Menor San Luis Gonzaga o en San Antonio después de la Eucaristía del mediodía, o ponerse en contacto conmigo. Yo los quiero animar para que vayan y participen de este gran día familiar. Dios los bendiga. Hemos llegado al final de Somos Familia de Dios, un espacio radial que se está transmitiendo todos los viernes a las 12 del mediodía por Radio Sevilla, de Caracol Radio 1530 AM. Dios les pague a las personas que nos ayudan con su aporte económico para que este programa salga al aire. Ellos y nosotros somos conscientes de que las familias somos la base de la sociedad. Y por supuesto que todos sin excepción, todos somos familia de Dios. Y necesitamos fortalecernos en cuerpo y espíritu. Y Somos Familia de Dios tiene ese propósito, llevar el mensaje de Dios para fortalecer las familias. Con verdades de razón y de fe, buscamos que la felicidad sea auténtica y real. Agradecimientos igualmente a la diócesis de Buga, que nos está apoyando para evangelizar a través de este medio radial. Y también les agradecemos a las personas que nos dejan los comentarios en el canal de YouTube, por WhatsApp o por nuestro correo. Dios los guarde a todos los que hacen posible este programa. Y continuamos con nuestra propuesta. Las personas que nos dejan los comentarios a que propongan temas. ¿Qué temas les gustaría que tratáramos en este magazine? Recuerden que este espacio es para cada uno de ustedes y sus familias. Y recuerden que además de las redes sociales también tenemos un número. Es el 317-5300. 317-500-300. Propongan temas que les inquiete. Los acompañó la hermana Rosa Sendy Campomanco, Ana Lucía Hernández Acevedo, Marta Lucía Bolaños, Luis Alberto Ramírez, David Castro. En el Control Master, Carlos Andrés Díaz Ateortúa. Y les habló con mucho cariño, como todos los del equipo de Somos Familia de Dios, Martín Montilla Cano. Felicidades, Dios los guarde y bendiciones a todos en nombre de Dios nuestro Señor. Hoy, a las 6 de la tarde, en el Colegio General Santander, vamos a tener un gran espacio juvenil, donde podemos ir a charlar, donde podemos ir a contar nuestras historias, donde podemos ir a escuchar las historias de los otros. Por eso, anímese y venga a Mané. Nos encontramos dentro de 8 días. Los dejo en la oración final con Amanda Ramírez. Amandita, Dios la bendiga y gracias. Agradecerte, Señor, por esta oportunidad que nos brindas para entender tu llamado a la santidad como un don maravilloso y único que engrandece nuestra vida y la de aquellos con quienes convivimos y podemos transmitirla. Descansar en ti, Señor, la vida y el bienestar de todas las familias, especialmente de la familia sevillana, que sabemos por nuestra fe está siendo llamada por ti a vivir cada día más en santidad. Te rogamos, perdones nuestras faltas y nos concedas la sabiduría necesaria para entender y atender tu llamado.
Que todos nuestros deseos, nuestras esperanzas y expectativas estén siempre iluminados por tu luz y que sepamos descubrir tu rostro de amor cuando debamos transitar aquellos caminos que no resulten tan claros para nosotros. Agradecerte por este espacio de encuentro que nos regalas, encuentro con tu palabra, con tu mensaje y con tu pueblo que te escucha y te desea. Clamarte, Señor, por las necesidades de todos aquellos que te buscan con fe y esperanza, y suplicarte que avives tu fuego en el corazón de quienes aún no atienden tu llamada. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Si te perdiste algún detalle de nuestro programa de hoy, síguenos en YouTube.